En el universo de la lucha libre mexicana existen héroes forjados en plata y oro, ídolos del pueblo que encarnan la virtud y la justicia. Pero en las sombras de ese mismo universo habitan pesadillas, entes que no buscan la gloria, sino el terror, criaturas nacidas de la imaginación más oscura para recordarnos que el cuadrilátero también puede ser un portal al miedo. Esta es la historia de uno de esos entes, una leyenda susurrada con una mezcla de fascinación y espanto. La historia de un personaje ideado al más puro estilo del clásico monstruo de Frankenstein. La historia de Caos nace como un personaje siniestro, una respuesta a la oscuridad que el público anhelaba sin saberlo. Su propósito era continuar y superar lo que en su momento el legendario murciélago Velázquez había logrado. Velázquez, un maestro del pavor, guardaba entre su capa una serie de bichos, arañas y murciélagos vivos que liberaba sobre el público, desatando el caos y el pánico colectivo. Su lucha era tanto física como psicológica, pero Caos iba a ser diferente, más profundo, más perturbador. La influencia de otro ser de ultratumba, el espectro, también contribuyó en gran medida a su concepción. No se trataba solo de asustar con criaturas, sino de ser la criatura. Salió de la mente de dos genios del pancracio, el doctor Rafael Olivera, el historiador y psicólogo de la lucha, y Antonio Peña Herrada, el visionario. Su propósito era claro: emular las hazañas del murciélago Velázquez, pero de una forma muy distinta. El doctor Olivera se encargó de la psique, de los rasgos que debía poseer el personaje siniestro para ser creíble, para ser temido, pero el diseño, la encarnación física de esa maldad, sería responsabilidad total de Toño Peña. Fue Peña quien diseñó la máscara, el equipo, y quien enriquecería al monstruo con atributos que despertarían en la afición un terror psicológico tan solo al verle o incluso al sentir su presencia en la arena. Los rasgos y características originales del personaje muestran a un Caos desconcertante, una cabellera rubia casi angelical que contrastaba brutalmente con su aura maligna. Su indumentaria era blanca, el color de la pureza, pero manchada con grecas negras que parecían jeroglíficos de un ritual oscuro. Y luego estaban sus ojos. El diseño de sus grandes y vacíos ojos en la máscara tenía una intención clara y aterradora: hipnotizar a todo aquel que fijara su mirada en forma directa. Los cronistas de la época decían que verlo era como asomarse a un abismo. Según cuentan el doctor Olivera y el mismo Peña, Caos debía subir al enlonado descalzo. Este detalle no era estético, era funcional. Necesitaba hacer tierra, conectar su cuerpo directamente con la lona para regular su sed destructora, para frenar, aunque fuera un poco, su bestial salvajismo. Era un monstruo que necesitaba un ancla, y tenía más de un ancla. Más o menos era la misma función que poseía el famoso cráneo sagrado con el que algunas veces solía aparecer. La escena: un ser de pesadilla caminando descalzo hacia el ring y cargando en sus manos un cráneo humano real. Según palabras del propio Peña, el cráneo pertenecía a un religioso franciscano que ayudó en su tiempo a la gente humilde. La lógica era perversa y brillante. La maldad o las fuerzas oscuras del propio Caos debían ser controladas con dosis de bondad. El cráneo no era un trofeo, era un antídoto, un recordatorio del bien en medio de la encarnación del mal. Debutando en la astropista Texcoco y apoyado entonces por la revista Combates, la leyenda de Caos creció a una velocidad vertiginosa. Llegó a tener su propia sección en la revista,
denominada Sucesos Extraordinarios, donde contaba historias terroríficas y misteriosas que los mismos lectores le hacían llegar, difuminando aún más la línea entre el personaje y la realidad. Pero fue sobre el ring donde su maldad se hizo tangible. También fue idea de Peña el ritual de la paloma. Caos portaba entre su capa una paloma blanca, el símbolo universal de la paz, pero en sus manos la paz era corrompida. Hacía que el ave saliera disparada hacia el cuerpo de su oponente como un guerrero kamikaze. Luego, en un acto de profanación total, la agarraba para cortarle la cabeza y bañar su máscara blanca de sangre. El mensaje era brutal: ante Caos no hay paz, no hay esperanza. Otra de sus particularidades era sentarse en cruce de piernas al centro del cuadrilátero, en medio del combate, en completo silencio, mientras su rival lo observaba con una mezcla de furia e impotencia. No era una burla, era una demostración de control absoluto, dando a entender que era él quien decidía cuándo y cómo se peleaba. Pero la máscara consume. El personaje era demasiado poderoso, demasiado real. Antonio Peña, en forma un poco clandestina, declaró en algunas entrevistas hechas por su propio mentor, el Dr. Olivera, que la gran maldad que emanaba de Caos lo estaba cambiando. Confesó que la máscara lo incitaba a desear matar a su oponente deportivo. El personaje se estaba apoderando del hombre. El terror lo motivó a tomar una decisión drástica: abandonar a su creación. Tiempo después, Peña declararía para el mismo Olivera que debido al temor que sentía tan solo al tocar el enigmático equipo, había decidido deshacerse de él. En un acto final de respeto y miedo, había enmascarado al cráneo sagrado con la capucha de Caos y en una especie de lápida los había sepultado. Para el Dr. Olivera, lo de menos era quien portara la máscara de Caos. Lo más importante para él era que quien la poseyera respetara la naturaleza maligna y atractiva del personaje, cosa que a palabras del propio Olivera nunca volvió a suceder. Cuando Antonio Peña por fin renuncia a Caos, el personaje fue encarnado por Leonel Chato Hernández, quien luchísticamente pudo sobresalir e incluso cumplir con la promesa de no apostar la máscara en cierto tiempo. Pero el nuevo Caos nunca compartió la locura y la genialidad de la mancuerna Olivera Peña, y eso se vio demostrado en los detalles. Comenzó a modificar colores al diseño y, lo más grave, a portar zapatillas. Le dio su sello particular, pero traicionó la esencia. El caminar descalzo no era una elección, era una necesidad del monstruo. En sus diversos artículos, el Dr. Rafael Olivera se mostró fascinado con el primer Caos, el de Peña, despreciando abiertamente al segundo. Antonio Peña llegó a confesar, aunque negándolo después, que la historia era cierta, que la original máscara de Caos sí la había sepultado, cubriendo con ella el escalofriante y misterioso cráneo sagrado. Locura, genialidad, verdad, mentira o delirio desbordante, sea cual sea su inicio y lo que conlleva portarlo, Caos ha quedado registrado en el mundo de la lucha libre como un personaje siniestro, un experimento que quizás fue demasiado lejos, la prueba de que a veces, cuando un hombre se pone una máscara para crear a un monstruo, corre el riesgo de que el monstruo también lo cree a él. Una leyenda que, como las mejores pesadillas, se niega a morir.